por Salvador, por Luisito, Señor, por Danilo y por todos los que estamos presentes y sus familias, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, guárdanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben que hubo jueces notables ahí. En el principio de las elecciones hubo jueces notables. Por ejemplo, un juez que se llamaba Gedeón, que venció, que él escogió 33,000 soldados de Israel para ir contra los enemigos, ¿verdad? Contra los madianitas. Pero el Señor le redujo. ¿Se recuerdan ustedes a cuánto le redujo? A 300, ¿no? A 300. ¿Y saben cuántos enemigos iban en contra de él? No me recuerdo, unos 3,000. 135,000. Okay. 135,000. Otro que se llamaba Jefté dice que mató 1,000 filisteos, filisteos, con una ustedes conocen unas puyas que hacen para los bueyes cuando andan arando. ¿Nunca lo han visto? No, yo no. Es una varita recta que tiene al final un clavito. Ok. Y con eso puyan a los bueyes para que caminen, ¿verdad? Para que giren para algún lado. Ajá. Ok, entonces este varón mató a 1,000 filisteos con esa varita. Imagínense ustedes. Ajá. También Gedeón, ¿cómo se llamaba aquel que se fue con una mujer lo entregó a los filisteos? ¿Recuerdan cómo se llamaba? No. Sansón. Sansón, ok. Sansón dice que mató 1,000 o 3,000 filisteos con la quijada de un burro. ¿Se imaginan ustedes eso? Encontré una quijada de un burro, los huesos, ¿verdad? Y con eso mató a todos ellos. Y otra hazaña que hizo fue, varias hazañas, que hizo fue llevarse a las puertas de la ciudad hacia una loma. Y eran puertas de hierro, imagínense. Y fueron hazañas grandes las que hizo este varón. Y por último, ya ciego, que fue que el Señor lo había ya puesto en castigo, botó todo un palacio de los filisteos y dice que solo con los 2 brazos movió las columnas. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Sí, sí, claro. Y entonces todos los filisteos, los grandes, estaban ahí arriba en un segundo nivel haciendo una fiesta, celebrando y divirtiéndose con él, haciéndole burla. Entonces él oró al Señor, unió las dos columnas principales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que mató, dice, más filisteos. En ese momento eran miles los que estaban ahí arriba que en toda su vida. Era maravilloso. Ahora, ¿a qué los quiero llevar a ustedes? A lo siguiente. Cuando Dios te manda una misión, ¿te deja ir solo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú, Danilo? ¿Hola? Perdón, sí, que evidentemente su Espíritu Santo va con nosotros. Evidentemente. Porque en Sansón dice que cuando el Espíritu se fue de él lo amarraron como que era un débil cualquiera. Porque era un hombre común y corriente. La gran fuerza que tenía era por el poder del Espíritu Santo sobre él. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos? Que a toda misión que nos manda el Señor, Él va con nosotros. Ustedes pueden revisar toda la historia bíblica, toda la Biblia, y se darán cuenta que el Señor es el que hace las cosas a través nuestro. Si no, miren al gran Moisés, cómo dominó a un país, el más poderoso del mundo. Él solo. Pero ¿quién fue realmente el que destruyó al país? Fue el Señor. Y eso a veces nosotros lo olvidamos porque cuando vamos a hacer alguna misión del Señor, creemos que no podemos. Y entonces nos sentimos impotentes, incapaces por un montón de situaciones. Yo podría arengar mi edad,
por las que ya no puedo hacer las cosas. Pero el Señor me ha dicho, no, no es así, yo voy contigo. Y por eso ustedes, a lo que el Señor les mande, hay que ir porque Él va con ustedes. Amén. Entonces vamos a entrar las lecciones principales del libro de Jueces. Los peligros de una conquista incompleta, ya anoté aquí. 9 tribus, oigan esto, 9 tribus dejaron tierra sin conquistar. Pero recuerden que en esa tierra el Señor les mandó a conquistar a los enemigos que estaban en los lugares, ¿verdad? Y entonces ahí en esa parte que dejaron sin conquistar, se quedó el enemigo. Y si la maldad no se erradica desde el principio, los problemas serán permanentes y al final puede causarnos derrota. Si no, miremoslo en nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Sí. Si nosotros decimos sí al primer cigarro y no nos apartamos de eso, al final nos hacemos viciosos hasta el tope. Igualmente con el aguardiente, con las drogas, con todos los, ya que no hay mujeres aquí, también con las mujeres. Uh-huh. Nos podemos perder porque no conquistamos toda la tierra desde el principio. Y eso pasó con 9 tribus. El Señor les había prometido una tierra, territorio bien grande. Pero los enemigos, y les advirtió Josué, si ustedes dejan esa tierra sin conquistar, ellos van a hacer espinas en sus costados. Y recuerden que en los costados del hombre no está la fuerza. Entonces, y sucedió así. El segundo punto que les he puesto, la debilidad del hombre hacia el pecado. Ustedes saben que todos somos débiles para el pecado. Definitivamente sí. Todos, porque tenemos un cuerpo de bajeza todavía en nosotros. Entonces existe una inclinación del hombre, y ahí me van a ayudar leyendo Jueces 2:19 y Primera de Juan 1:10. Entre los dos, ¿verdad? Si quieres comienzas con Jueces ahí, Ronald, y Danilo me buscas Primera de Juan 1:10. Entonces, la debilidad del hombre hacia el pecado. Existe una inclinación. Ya lo tengo, pastor. Ok, léemelo, por favor. Jueces 2:19 dice, sí. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Imagínate vos qué contundente ese versículo. Sí. Es decir, cuando no había un líder enfrente, moría el líder. Es decir, que ellos actuaban así por quedar bien con el líder. ¿No se han fijado ustedes que muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y nos ponemos en los primeros asientos para que nos mire el pastor? Sí, hermanos, es cierto. Existe esa inclinación para que lo miren a uno. ¿Y qué realmente recibimos de Dios? Estamos queriendo quedar bien con el líder, no con Dios. Y eso pasaba con los jueces. Una inclinación al pecado, porque imagínense que incluso el hombre, dice, una inclinación del hombre al pecado, incluso en los cristianos. Y aquí se ve en Jueces que solo moría el líder y ellos se iban tras los ídolos a hacer sanganadas detrás de eso. Y en Primera de Juan 1:10, ¿lo tienes, David? Primera de Juan 1:10. Sí. Perdón, estoy en 2. 1:10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está con nosotros. Primera de Juan 1:10. Sí, eso es, así es. Es decir, yo puedo decir, no, yo no peco, pero revisémonos. ¿Habrá un día que nosotros no pequemos, hermanos? Yo soy el primero que puedo decir, yo no paso un día sin pecar. Voy segundo. Ok. Entonces, se dan cuenta de eso. Es decir, hay una inclinación constante del cuerpo de bajeza para pecar. Y por eso tenemos que estar pegados al Señor en todo momento. Frente a la fuerza del pecado, nosotros somos totalmente débiles. Si tú tuviste problemas con el alcohol, no pases frente a una cantina. Si tus amigotes de antes te invitan, mira, reunámonos, hay una fiesta, no vayas. Porque el Señor vino a poner espada
entre nosotros para apartarnos del pecado y del pecador. Al pecador hay que ir como Jesús iba, para dar la palabra, no para compartir con ellos. ¿De acuerdo? 3. La misericordia de Dios está disponible para todo el que se arrepiente. Entonces, si uno ha tomado, ha pecado, la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Él nunca nos va a decir que no, porque el perdón está ahí disponible para todos, especialmente para sus hijos, ¿verdad? Entonces, muchas veces se repite en este libro el proceso de pecado, sufrimiento, dolor y salvación. Es decir, cuando pecaban, caían en una decadencia horrible y eso les causaba dolor a las familias. Imagínate tú que una persona, por ejemplo, una persona que es borracha en una familia cristiana, jala a un hijo que como el papá bebe y el hijo es cristiano, pero eso debe ser bueno, bebe también. Entonces viene el dolor y el sufrimiento para la familia entera, porque un miembro de la familia que se desvíe se lleva a toda la familia. Pero también había salvación, eso se repetía continuamente. Sufrían, se dolían, pero acudían a Dios y el Señor los salvaba en una forma extraordinaria. Dios siempre atiende al que se arrepiente delante de Él con un corazón sincero. ¿No lo han notado ustedes eso? Y cuando hemos pecado, yo he ido muchas veces delante del Señor y le he dicho, Señor, yo me arrepiento y de verdad me arrepiento. El que se arrepiente, dice, el que se arrepiente del pecado, que pide perdón y se aparta, alcanza misericordia. Y cuando tú eres perdonado, el Espíritu Santo te hace fiesta dentro, porque te volviste en comunión con el Señor. Así que volvámonos al Señor con un corazón sincero, hermanos, no por cumplir un requisito. El 4, el poder de Dios trabajando en el hombre a través de la fe. Un pueblo que conoce a su Dios y tiene fe en Él puede hacer grandes cosas. Ahí se le cayó una S al grande. Entonces, si nosotros de verdad nos arrepentimos, nos volvemos a Dios y lo hacemos con fe, creyendo su palabra, vamos a ver cosas extraordinarias que suceden, sobre todo si lo hacemos como pueblo de Dios. Si lo podemos ver también en una persona, ya no digamos en el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, vamos a ver adelante. Capítulos. A los jueces, el libro de Jueces también se le llama libertadores o rescatadores. ¿Por qué? Porque cuando pecaban, iban al Señor y el Señor, ¿qué hacía? Ponerles un juez. ¿Recuerdan eso? Les ponía un juez que luchaba contra el enemigo y el Señor los rescataba de ese enemigo. También le llaman el libro del fracaso por falta de compromiso. Los jueces, el pueblo no todo se metía a la actitud o a la dirección del juez. Entonces, iban al fracaso, porque una gente, es más fácil jalar a la gente al mal que al bien. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Es más fácil. El autor se atribuye este libro a Samuel. La fecha desde la muerte de Josué a la de Sansón. ¿Recuerdan quién era Sansón, verdad? Aproximadamente 400 años. Posiblemente se escribió entre el 1050 y el 970 a.C. Las palabras clave que encontramos son juez y maldad. ¿Recuerdan eso? Que cuando moría un juez, el pueblo se desbocaba al pecado otra vez y caían en unas maldades horribles, tanto que había un muñeco que hicieron, eso ya se ve en los Reyes, un muñeco que hicieron que se llamaba Moloch, que era un muñeco de bronce, con las manos más o menos del tamaño de un par de pelotas de fútbol. Las tenía extendidas y ahí le ponían todo el tiempo, estaba con fuego y las manos estaban rojas del calor, ¿verdad?
Y los que iban a hacer sus sacrificios, generalmente sacrificaban niños. Los llevaban desnuditos y los tiraban en esas manos ardientes. A esa condición de maldad llegaron. Los versos claves son el 2:10 y el 21:15. ¿Me los puede leer? Vamos a ver. Léeme el primero, Rona, y el segundo, Danilo, por favor. Están en el mismo libro de Jueces. 2:10 y 21:15. Dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Ok. ¿Qué había ahí? ¿Qué observan ustedes? Que había muy poca instrucción para volverse al Señor. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tenemos, Rona? Una nada más. Una. ¿Y vos, Danilo? 4. Ay, Dios, se quedaron atrás ustedes. Yo tengo 9, muchachos. Sean diligentes, hombre. Entonces, ¿qué notan ustedes ahí? Que las familias no enseñaban a sus hijos. Cuando un padre de familia no se empeña por darle el mensaje a sus hijos y por atraerlos al Señor, sucede esto que sucedía ahí. Moría el juez y ellos no tenían un desconocimiento total del Señor, porque la población, el pueblo no se empeñaba en enseñarle al Señor, del Señor a sus hijos. Recuerden que cuando el Señor llamó a Josué, llamó a Abraham, le dijo, yo sé que tú le vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos esta palabra. Imagínate que tenemos el compromiso delante del Señor de enseñar a los hijos y hasta la tercera generación. Amén. Ok, el 21:15. Voy con el 21:15. Ok. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entre las tribus de Israel. Por eso fue que el Señor usó por su Santo Espíritu a la liberación de esta tribu. El propósito es mostrar las decisiones espirituales de Israel en Canaán y cómo éstas los llevaron al fracaso. ¿Qué propósitos espirituales? Los jueces les mostraban cómo hacer para permanecer en Cristo. Los instruían, los salvaban del enemigo cuando el Señor lo levantaba. Pero, ¿cuáles decisiones espirituales llevarían a Israel al fracaso? Lo que hacían cuando se terminaba el periodo del juez. ¿Recuerdan eso? Que lo leímos. Volvían a los ídolos. Es decir, una decisión espiritual diabólica a la que se volvían inmediatamente. Y esto vieron a un pueblo sufriendo todo el tiempo, sufriendo. Vamos a ver, aquí pasamos a... ¿Te puedo hacer una pregunta, pastor? Dime. ¿A qué atribuís esa, bueno, sabiendo que el pueblo venía de Egipto y que obviamente fueron muchos años, muchas generaciones viendo alrededor de ellos, porque aunque ellos respetaban su religión, los judíos vieron alrededor, sus hijos y muchas generaciones crecieron alrededor del politeísmo, pero habiendo sus padres conocido de mano directa de Jehová la salvación, los milagros, las plagas, etcétera, ¿a qué atribuís que hubo ¿cómo te dijera? Como que hubo una lucha permanente del padre contra la idolatría. Fue una amenaza todo el tiempo. ¿A qué atribuís tú? Pido tu opinión personal, no bíblica ni nada. Sí, lógicamente. Mira, yo lo que veo es que ellos habían visto las maravillas de Dios, porque te está refiriendo a nomás pasar del Mar Rojo, ¿verdad? Ajá. Se da cuenta que llegaron a un lugar donde había aguas amargas y murmuraron contra Moisés y le dijeron, ¿para qué nos trajiste aquí? Para que muramos en este desierto.
Entonces, habiendo visto que el Señor iba con ellos. Entonces, yo creo que lo que pasó en ellos era que tenían, como vos decías, tan arraigado La idolatría y el politeísmo. la idolatría en el corazón, que ellos cuando Moisés se fue al monte, recordá qué fue lo que pasó. Sí, hicieron el becerro. Hicieron el becerro. Entonces, ellos habían sido libres del enemigo, pero de la idolatría no, la llevaban en el corazón. Era un tiempo muy grande que habían pasado bajo esa esclavitud del enemigo y bajo la esclavitud de la idolatría. Porque recordad que entre la idolatría se meten espíritus inmundos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, porque, por ejemplo, cuando Moisés llegó frente a Faraón con su vara a hacer los milagros que el Señor le había dicho, las señales, también los magos podían hacer eso. Bien. Entonces, si ellos iban en nombre de sus dioses, eso lo tenían ellos metido en su corazón. Es decir, para ellos era un encuentro. Es como que a vos te gustan los frijoles, ¿verdad? Frijoles negros, que qué ricos son. Ajá. Y de repente, en vez de frijoles negros, te lo cambian por lentejas. Ya no te dan frijoles negros. Ajá. Entonces, dentro de tu corazón, vos seguís deseando los frijoles negros y deseándolos. Eso Claro. era lo que pasaba con ellos. Esa es mi opinión. Que ellos estaban tan contaminados que llegar el Señor fue una sorpresa para ellos. Pero tenía que pasar un buen tiempo para que el Señor purificara a esa generación. Y recuerden que los que entraron a Canaán fue una nueva generación. Los viejos murieron. Y entraron a Canaán la nueva generación. Pero aún allí, el problema de ellos fue que miraban pueblos extraños, los que no conquistaron. Ajá. De lo que se ha hablado. Los que no conquistaron eran pueblos idólatras. Claro. Y tenían, por ejemplo, se casaban israelitas con unas muñeconas que se miraban ahí, que para qué te cuento, paraban el tránsito. Ajá. ¿De acuerdo? Y ellos se desbocaron en pasión. Y si mira el ejemplo de este cipote Sansón. nombre, Sansón era un tipo terrible también, pero, y era juez, fíjate, y era juez. Ajá. Ajá. Pero mira vos a Salomón. Ah, sí. Ese es un ejemplo terrible. Un rey que el Señor le dio sabiduría como nunca, como ningún rey de la tierra. Y le dio también poder, riquezas, como a ningún rey de la tierra. ¿Y qué hizo el bandido? A ver, cuando llegue allá, ¿qué me dice este muchacho? 600 mujeres. 700 reinas. Ajá. Reinas y 300 concubinas. ¿Te imaginamos el puño de suegra que tenía este muchacho? Sí. Yo creo que todos los días tenía que celebrar a su suegra sus cumpleaños y en un estadio, imagínate eso. Ajá, sí. Ahora, ¿qué pasó con Salomón? Que al principio amaba al Señor, lo buscaba, lo seguía, oraba y todo, pero después dice que las mujeres lo desviaron a la idolatría. El hombre más sabio del mundo. Sí. El hombre que vio el prodigio que el Señor le hablaba directamente en sueños para decirle cómo tenía que hacer para gobernar a Israel. Entonces, yo creo que el mal, hermano, está en el corazón del hombre. Así es. ¿Verdad? Así en Jeremías 17:33 parece que dice, perverso es el corazón, malo es el corazón del hombre y perverso, peor que todas las cosas, dice. Ajá. Imagínate, y si ellos no tenían un corazón convertido a Cristo, como se ve, entonces fácilmente se metían a lo que el diablo y el sistema les insinuaba en una forma terrible, porque el diablo para insinuar, hermano, es cosa seria. Por ejemplo, si a vos te gustaban las chicas y ya tenés cualquier edad, no importa, te van a pasar enfrente unas monadas que para qué te cuento. Y te van a ver bien, bien chulo, especialmente si tenés pisto. Entonces el mal está en el corazón del hombre, mi querido hermano. No sé si te enredé más.
Una interrupción breve. Dime, hermano. Es un problema de matemáticas. Dice, Amén. Pedro tiene 65 años y la novia 25. Sí. La pregunta es, ¿cuánto dinero tiene Pedro? Así es, definitivamente vos. Mira, te ven en un buen vehículo, tenés una buena casa y olvídate, te están volando el ojo, especialmente si sos cristiano. Las impías te están volando el ojo, pero están volando el ojo. Y en cualquier momento te piden jalón para que le lleves ahí un lugarcito y cuando le entras al carro, qué bonito tu carro. Y que, yo pasé por eso, hermanos, cuando no conocía a Cristo todavía. No porque tuviera pisto, sino que lo que les gustaba era mi voz. ¿Qué les parece? Me veían en radio, me veían en televisión en El Salvador y las chicas andaban ahí enviándome mensajitos y cosas. Entonces, el mal está en el corazón del hombre, sinceramente. Eso es lo que pasa. Y gracias por el problemita de matemática, vos. Bueno, vamos al siguiente cuadro. El resumen. Los problemas que confronta Israel al instalarse en la tierra. Hay una mezcla de victorias y derrotas, fíjense. Victorias y derrotas. Así fue. Las victorias cuando se metían con el Señor y las derrotas cuando moría el juez y la gente se iba tras la idolatría. De avivamiento y apostasía. Cuando venía el Señor a rescatarlos, había un avivamiento, la gente buscaba al Señor, llegaban es como cuando aquí hay un terremoto, ¿verdad? Cuando me contaba mi pastor que cuando el terremoto del 66, 76, 76. Sí, ellos tenían la iglesia en el antiguo templo, que queda portical. Y entonces, había ventanitas afuera, así en la pared, abiertas, ¿verdad? Y dice que se rellenaba el templo, hasta parada la gente, y en el momento de llamado, hasta la gente se quedaba afuera en la acera, fíjate, y metían la mano por la ventanita queriendo recibir al Señor. Un gran avivamiento, cuando venía la porreada que les daba el Señor, ¿verdad? Y luego del avivamiento, la apostasía otra vez. Cuando el Señor los rescataba, venía una unidad del pueblo. Se terminaba el juez y otra vez a la anarquía. Entonces, hay un ciclo que se repite 7 veces. Esto está en Jueces 2, del 11 al 19. No sé si me lo puedes leer, hermano. Cualquiera de los dos que esté más cerca. Jueces 2, del 11 al 19. Sí. Aquí lo tengo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Hasta qué número, perdón? Hasta el 19. Bueno. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que estuvieron sus padres, obedecieron a los mandamientos de sus... Vamos a ver, apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres.
siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Bueno, ahí pueden ver ustedes un resumen de por qué. Si contamos ahí, fueron 7 veces las que sucedieron. Y entonces vemos la causa de lo que vimos atrás. Victorias y derrotas, avivamiento y oposición, unidad y anarquía. Qué terrible lo que se daba en esa gente. Pero fíjense, hermanos, que si nosotros examinamos nuestro corazón, también tenemos un poquitito de eso. Y ahí está el problema. Luego se alejan del Señor, caen bajo servidumbre enemiga, suplican al Señor, les envía un libertador, regresan al Señor. Es lo que hemos visto ahí. Cristo allí es visto como nuestro juez, Salvador, libertador. El Espíritu Santo vino para liberarnos de la servidumbre al pecado y a Satanás. Cuando nosotros estábamos fuera del Señor, éramos servidores del pecado y de Satanás, ¿recuerdan? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y luego, cuando vemos nosotros que vino Cristo, Él tomó cuerpo de carne, dice el libro de Hebreos 2:14, y luego para conocer cuáles eran nuestros problemas, nuestra maldad. Entonces Él fue nuestro Salvador, nuestro libertador. Inmediatamente el Espíritu Santo entra en nosotros, como dice Primera de Corintios 6:17, y se hace un espíritu con nosotros, para libertarnos de la servidumbre al pecado y a Satanás. Y ahí el Señor comienza un proceso en nosotros. Ustedes se dan cuenta cómo el Señor opera. No sé si recuerdan cómo comenzó a operar el Espíritu Santo en sus vidas cuando ustedes se entregaron al Señor. Amén. Bueno, ahí tenemos 2 viejitas. Una joven y una viejita. No sé si la reconocen. ¿Quiénes son? Sería Ruth y... ¿Cómo se llama la otra? Noemí, Noemí y Ruth. ¿Cuál es la viejita, vos, de las dos? Noemí. Ahorita las dos. Bueno, allí, perdón. Salud. Salud. Gracias. Entonces aquí encontramos un pasaje que es conocido por todos, la historia de Ruth. Miren ustedes la chica ahí diligente recogiendo las espigas que botaban los segadores. Esta es una historia de pureza y fe durante tiempos de guerra y maldad. Recuerden en qué condiciones estaba el pueblo. ¿De acuerdo? Se registra en el último periodo de los jueces. Es un periodo de eslabón entre el tiempo de la teocracia y el de la monarquía. Dios gobernando a través de los reyes, esa es la monarquía. Entonces, a pesar de la vida religiosa, era decadente en el tiempo de los jueces. Parte del pueblo mantenía una fuerte fe en Dios. La moabita Ruth era una de ellas. Tomó al Dios de Israel como su Dios. La historia de esta muchachita, ustedes la conocen, Noemí, en tiempo de hambre que hubo en Belén, que es la casa del pan, se fueron a Moab, ¿recuerdan? Sí. Con Kelión y Malión, que eran los hijos de Ruth, de Noemí, y su esposo, que era Elimelech. Elimelech es mi Dios es fuerte, creo que significa. Y Malión, enfermizo, y el otro, Kelión, creo que significa malvado o algo así. Imagínense qué nombrecito le pusieron a sus hijos. Cuidado, no van a poner ustedes Kelión y Malión a sus hijos. Vos que todavía vas a tener hijos, Ronald. Entonces, la muchachita esta, ustedes saben que se murieron los 2 hijos de Ruth en Moab, se murió el esposo y solo se quedó con sus dos nueras. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Orfa no se quiso venir con Ruth, pero Ruth, con Noemí, pero Ruth se le pegó como garrapata a su suegra
y le dijo, mira, yo me voy contigo. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mi Dios, sí. Que yo muera, ahí seré, donde tú mueras, ahí moriré yo, ahí seré enterrada. Ok, entonces le había pegado duro el Señor, es decir, Ruth había sido una suegra buena que los instruía, ¿verdad? Entonces, por eso dice que a pesar de la vida religiosa decadente en el tiempo de los jueces, parte del pueblo mantenía una fuerte fe en Dios. Había un remanente, como hay siempre un remanente en toda la historia bíblica. La moabita Ruth era una de ellas. Tomó al Dios de Israel como su Dios. Recuerden que Moab era un pueblo idólatra al 100%, ¿verdad? Ahora, Ruth y Jueces contrastan en muchos aspectos, como el religioso, amor, paz, obediencia, luz espiritual y otras. Entonces, fue redimida por Booz. Vamos a leer, y aquí hay algo interesante, fíjense, muchachos, que Booz era hijo de un hombre. ¿Por qué no me leen Mateo 1, 5 y 6? Para que veamos cómo está la genealogía de Ruth ahí. Mateo, ¿qué? 1, 1, 5 y 6. 5 y 6. Sí. Salmón engendró de Rahab a Booz. Póngale atención. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Recuerdan ustedes quién era? La ramera de... La ramera. De Jericó. De Jericó, sí. Miren lo que hace Dios. Eso es lo que yo quiero contrastar ahí. Claro. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos, en nuestras vidas? Entonces, dice, esta ramera de Rahab a Booz. Sí, se casó con Salmón, un pescadito. Entonces, y seguir leyendo. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. De ahí sigue, ¿verdad? La línea. Que la fue mujer de Urías. Sí, ok. Fíjate, yo quiero que observen estas dos cosas. En primer lugar, el Señor mete en su genealogía a quien Él quiere. Esta mujer, la mujer esta Rahab, y nos vamos a entretener en algunas cositas porque el tema está largo, muchachos. Entonces, Rahab, cuando llegaron los espías, recuerden, que los escondió. ¿Y qué pasó con Rahab? Les dijo, mire, aquí hemos oído del Dios de ustedes y todos estamos temblando frente a ese Dios. Comenzó a evangelizar a los espías. ¿Qué le parece? Increíble, ¿verdad? Sí. Increíble. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que el Señor hace como Él quiere. Dice que ahí tomó a Rahab, la cambió, porque ya venía cambiada, y se metió en la línea de los que se casó con el judío Salmón. De ahí nació Booz. De ahí se casó con Ruth. Entonces, de ahí me dijiste que se había casado con Ruth y después nació. Vamos a ver, con Ruth, Booz y Ruth engendraron a Obed. Obed. Y Obed a Isaí. A Isaí. E Isaí al rey David. Al rey David. Quiere decir que esta moabita, el Señor la metió ahí también, después de meter a una ramera de Jericó, que eran pueblos enemigos de Dios, metió una moabita, que era de pueblo enemigo de Dios también. Y de allí, esta mujer fue la tatarabuela del rey David. Y imagínate qué increíble eso, hermano. Sí. Qué cosas las que hace Dios, ¿verdad? Entonces el Señor te va a meter como Él quiere. Por eso, imagínate que a ti no solamente te va a meter en la genealogía de David, sino que te metió en su cuerpo de Jesús, el Señor Jesús. Eso sí es grande. Eso sí es extraordinario. ¿Y por qué te metió? ¿Tenías méritos? No, por gracia. No. Por pura gracia, ¿verdad?
por gracia, por medio de la fe. Entonces, podemos ver aquí, el pariente redentor debía reunir 3 facetas. 3. Porque decimos que lo redimió Booz, y en la ley de Moisés se encontraban requisitos para redimir. En primer lugar, tenía que redimir o comprar la propiedad porque Elimelec, el que era esposo de Noemí, dejó sus terrenos ahí, tenía fichas, pero como se acabó el pan ahí, se fueron para Belén, así, ¿no? Se fueron para Moab. Y no nos pasa muchas veces a nosotros así, que cuando se nos acaban las fichas, nos vamos a un lugar donde nos morimos, porque ellos murieron allá. Y muchos se van cristianos a hacer favorcitos ahí de trasladar bolsitas de un lado a otro, ¿verdad? Hermano, se da eso, fíjate vos. Claro. Qué terrible. ¿Y qué van a hacer? A morirse. Sí. Algunos se mueren físicamente y otros se mueren espiritualmente, que es lo peor. Terrible. Entonces, eso pasó aquí, fíjate. Entonces, y dice, debe tener dinero para comprar o redimir, la propiedad. Segundo, tiene que redimir a las personas. Es decir, si Ruth tenía hijos, tenía que redimirlos a todos. Pero no tenía hijos, Ruth. Y luego ejecutar venganza hacia el opresor y enemigo del familiar en necesidad. Entonces aquí no se dio ninguna de estas últimas 2 cosas, porque ella venía por voluntad, se fue por dirección de su suegra, que era una figura del Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Fue guiada para llegar a Booz. Ok, Ruth y Esther, vamos a ver una comparación aquí. Ruth era gentil, vivía entre los judíos. Fíjate, una gentil viviente entre los judíos, casada con un judío de la línea real de David. Entonces, es decir, ella pasó a ser de la línea real predecesora de David. Una historia de fe y bendición. Esa es la historia de Ruth. Miremos a Esther. Era una judía, mientras que Ruth era una gentil que vivía entre los judíos. Esther era una judía que vivía entre los gentiles, casada con un gentil que gobernaba un imperio. Una historia de fe y bendición también, porque recuerden ustedes el papelón que hizo, claro, ¿verdad? Y para salvarle la vida. Para salvar la vida a todo su pueblo. Su pueblo. Sí. Ahora, lecciones espirituales que podemos derivar de aquí. Dios no tiene favoritos. Trata a todos los pueblos por igual. No es injusto. Busca fe en el corazón puro. Ahí puse, pero es en un corazón puro. Entonces, si vos tenés fe en un corazón puro, no importa de qué raza vengas, no importa tu idioma, no importa cuál sea su estatus económico, no importa, al Señor no le importa nada. La misericordia y gracia del Señor está abierta para todos los pueblos, pero que tengan un corazón puro. Bueno, un corazón puro, porque el corazón puro es un terreno fértil para que se encienda la fe al Señor. Ahora, Dios se interesa en gente común y corriente, como en ustedes y como en mí. ¿De acuerdo? ¿Qué éramos nosotros? Claro. Es Él quien planea las circunstancias de la vida diaria, aún para las personas más insignificantes. Entonces, lo que estás haciendo ahora, no creas que vino de tu propia, como dicen allá, de tu propio cacumen. Fue el Señor, por el Espíritu, el que te fue metiendo y te fue metiendo. Y estás haciendo ahora esto. Y todo lo que te ocurre en el día estaban dentro del plan de Dios. Eso es así. Entonces, para el cristiano, no existe la suerte o la coincidencia. Somos propiedad de Cristo y Él se ocupa totalmente de nuestras vidas. Romanos 8:28 es un versículo que ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad?
Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así es. Todas las cosas. Entonces, Él se ocupa totalmente de nuestras vidas. Aunque nosotros creyéramos que qué casualidad que llegó esto, qué casualidad. No, no hay casualidad, ya lo vimos. Perdón, mucha, ya me perdí aquí. Creo que estoy aquí. Ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está Romanos Sí. 8:28 y Sí. ahí está, al final. Bueno, entonces, Romanos 8:28. Y de Cristo es nuestro pariente redentor. Realmente para nosotros Él es el redentor. Muy bien, aquí vamos con otra parte. Miren a estos cuates ahí, su mesita, qué cómoda, ¿verdad? En el suelo, así como se sentaban antes. Bueno, vamos adelante. Ruth. Los títulos para Ruth es Ruth, amiga, amorosa, hermosa. Qué bonito, ¿verdad? Ruth, amiga, amorosa, hermosa. Mi última hija se llama Ruth. La mía también se llama Ruth Qué María. lindo. Pues así, mira, enseñale eso. Sí, sí, ya lo sabe. Ay, qué lindo. El libro le llaman también el libro de gracia. El autor posiblemente sea Samuel. Las palabras clave, pariente, redimir, gracia, favor, paz. Ustedes ya las vimos ahí, ¿verdad? El verso clave es 3:13. No sé si alguien me lo puede leer. Quien sea más 3:13. rápido para buscarla. 3, sí. Sí. 3:13 de Ruth. Pasa aquí la noche, Ok. y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Palabras de quién son esas? De vos. De vos, de vos. Digo que había otro pariente. Había otro pariente, sí, exactamente. Pero este pariente era mero flojo. Viendo a la preciosa que estaba ahí en esa oportunidad, era flojo, ¿verdad? Entonces no se animó. Y como no se animó, la costumbre que había en el pueblo de Israel, cuando un pariente no quería redimir, se quitaba el zapato derecho, ¿recuerdan? Y la persona que iba a ser redimida le escupía en la cara. Qué costumbre, ¿verdad? Imagínate. Y entonces, le llamaban a esa la casa del descalzado, le decían, al que no se negaba a redimir, y entonces ese ya quedaba marcado. Bueno, el propósito, entrar un cuadro positivo, extraer un cuadro positivo de gracia del periodo de los jueces. El primer propósito. En un mundo que era un pueblo que estaba totalmente desviado, ahora el Señor permite poner ese cuadro de gracia en la introducción de Ruth para seguir la línea del Redentor. Establecer la generación de David. ¿Se dan cuenta de eso? Eso ya lo leímos. Tipificar el llamado a los gentiles. Es decir, el llamado a los gentiles era precisamente moabita llegando a los judíos. Una gentil. Esta era una figura de que el Señor iba a enviar por medio del Espíritu Santo a las personas que envió, como Pablo, ¿verdad? A los gentiles, que fueran parte del pueblo de Dios. El mensaje. El pariente redime por gracia para paz, restaurando la heredad perdida. El amor puro vencerá a todas las dificultades. ¿Cuál es el amor puro que vence al mundo? ¿Recuerdan ustedes? ¿De dónde viene el amor puro? Tiene que venir de Dios, pero no recuerdo alguna cita Juan específica. 3:16. Ah, porque de tal manera. Sí, ese es el amor, porque si viene de amor, viene de Dios, ¿qué impureza puede tener ese amor? ¿Se dan cuenta? Amén. Vamos Amén. ahora a este otro al bosquejo.
En primer lugar, el descanso abandonado. Es decir, el descanso era la unión de esta mujer con el hijo de una judía amadora de Dios. ¿De acuerdo? Pero lo abandona porque murió el esposo. El descanso deseado era el que deseaba el deseo de volver a la casa del pan, a Jerusalén. Pero luego deciden buscar, regresar. Regresaron, imagino que a pie, porque no tenían ya fichas para pagar un Uber, ¿no? Entonces, el descanso buscado y luego el descanso asegurado con la unión de Ruth con Booz. El capítulo 1 encuentra que hay muchas aflicciones del justo. En el 2 y 4. El Señor le librará de todas ellas. ¿Quién puede leer el Salmo 34, 19? (34:19). Aquí ¿Sí? voy. Dime. Dale. Dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Es lo mismo que pasó aquí, ¿verdad? Ajá. Muchas son aflicciones del justo. Las aflicciones que pasó Noemí fueron muchas. Con Ruth. Sí. Pero ¿quién la libró de todas ellas? Fue el Señor. El rescatador. De estar ahí en un país de opresión que era Moab. Lo pasa el Señor, pasa a esta mujer a ser meterla en la línea real de Cristo Jesús. Qué tremendo cambio, imagínense ustedes. Entonces, hay 4 cuadros en Ruth. En primer lugar, Ruth escogiendo, capítulo 1. Ruth recogiendo, capítulo 2. Ruth descansando y Ruth recompensada. Entonces, Ruth estaba escogiendo en primer capítulo, ustedes pueden leerlo, qué hacer, si quedarse en Moab o irse con su suegra. Y tomó la decisión, escogió irse con ella. Ruth recogiendo cuando es enviada a recoger espigas al campo de Booz. Ruth descargando o descansando cuando la encuentran durmiendo a los pies de Booz por consejo de su suegra. Y luego Ruth recompensada, el capítulo 4, que habla de cómo ella es redimida por Booz. Vamos adelante. Resumen, Ruth era moabita, descendientes de idólatras de Lot. Imagínense ustedes, ¿de dónde venía? El libro presenta a Booz, hijo de Rahab, de Jericó. Mateo 1, 5 y 6, como ya lo leímos. El libro cierra con una genealogía donde Ruth y Booz son ancestros de David. Dios usó sangre gentil para formar a la familia escogida dentro de la nación escogida que traería al Mesías para todas las naciones. Presenta un cuadro hermoso de la iglesia siendo gentil, una desconocida y extranjera a los pactos de la promesa. Trajo a Israel por gracia al pariente redentor. Ok, esto está en Efesios 2, 11 al 13. No sé si me lo pueden leer por ahí. Yo lo tengo aquí. Dámelo, por favor. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Qué lindo, ¿verdad vos? Entonces ahí ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia que se había formado de los gentiles. Ajá, sí. Porque Pablo fue enviado a los gentiles, no a los judíos. Pedro fue a los judíos. Entonces le está recordando el Redentor
que vino a traerlos por su sangre y por la fe y por su gracia a ser parte del cuerpo. Cristo es visto ahí como un hombre poderoso, el Señor de la cosecha, figura en voz, ¿verdad? El Señor de la cosecha y nuestro pariente redentor, llevándonos a la unidad con Él a través de la gracia. Qué bonito. Es el resumen del libro. Ahora vamos a ver 1 y 2 de Samuel. Ahí está el cipotillo aquel, miren, sirviéndole a quién es, ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿Cómo se llama sumo sacerdote? Isaí, no. No, Zacarías, ¿no? No. No, perdón. Elí. Elías. Elí, exactamente. Sí. Isaí era el papá de David. Sí. Elí. Sí, un hombre muy alcahuete, ¿verdad? Terrible. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25, último versículo de este libro. Jueces 21-25, mira, ¿me lo lees por favor, hermano? Jueces 21-25. Voy. Jueces 21-25. Sí. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí termina el libro de Jueces, ¿verdad? Ahí termina el libro de Jueces, exactamente. Sí, okay. Fíjate cómo termina, con qué final tan terrible. Y este sumo sacerdote, ¿cómo dijimos que se llamaba? Elí. Dice que sus hijos, si ustedes leyeron la historia de este chero, sí. Elí dice que permitía, había mujeres que llegaban a servir al templo, que sus hijos se acostaran con ellas en el templo. ¿Ustedes se imaginan eso? Sí, claro. Qué terrible situación. Esto ni uno que no conocía a Cristo lo podía haber hecho. ¿Verdad? Dejar que un hijo de uno llevara a una mujer a la casa o que iban a visitarlo a uno y que se fuera a acostar con ella. Y eso que estaba ahí, hijo del sumo sacerdote. Sí. Qué terrible. Entonces, se inicia en la época de la monarquía en Israel. Es decir, cuando ya es el Señor gobernando por medio de reyes. El título le llaman el libro de Samuel o Samuel. El primer libro cierra con la muerte de Saúl y el segundo comienza con David. Está claro eso, ¿verdad? Sí. Samuel significa escuchó Dios o preguntó Dios. Escuchó Dios porque recuerdan que, ¿cómo se llamaba la mujer de la mamá de Samuel? Ana. ¿Cuál era su contrincante? La concubina, ¿no? Era la concubina. ¿Y la contrincante cómo se llamaba? No me acuerdo. Penina. Ana y Penina. Y dice que Penina tenía muchos hijos. Ajá. Y esta cipotía, Ana, no tenía ni uno. Y el esposo la consolaba diciéndole, por favor, a veces llegaban a las fiestas de Israel y ella no comía porque la mujer Penina se burlaba de ella. Entonces ella decidió ir al templo a orar profundamente. Ella dice que solo movía las manos y los labios y derramaba su corazón, ¿verdad? Con lágrimas ahí postrada delante del altar. Y miren qué ciego era Isaí, o Elí. Y le llega a decir, dijera tu vino borracha y vete. Tal vez él andaba con patín, ¿verdad? Y entonces le dice, no, señor, yo no estoy borracha. Y le preguntó, yo vengo a orar con amargura. Y ahí le prometió que si tuviera un niño, se lo iba a dedicar todos los días de su vida. ¡Qué promesa, muchacho! Ajá. Y entonces, y luego ahí la bendijo ya él y la mandó con una bendición. Entonces, le llaman el libro de Saúl y segundo comienza con David. Ok.
Samuel significa escuchó Dios, por eso que dijimos, o preguntó Dios, porque Dios le dijo, le hablaba a este muchachito, ¿recuerdan? Sí, Dejó de sí, hablarle al viejo, porque el viejo era Empezó más desobediente que saber qué, y ahora le habla a través del niño. Entonces, Samuel, hijo de Ana, su oración la contestó Dios con Samuel. Ok, adelante. El bosquejo. En primero Samuel pasa de teocracia a monarquía. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de jueces el Señor gobernaba por medio de los jueces. por medio de Digo, ellos? de los profetas, sí. Sí, por los profetas. Y ahora pasa a la monarquía a través de Sí. reyes. En Saúl de elección a rechazo, es decir, el primer rey, recuerdan, Saúl. Ajá, Entonces lo eligió el Señor y después lo rechazó porque ajá. camino. Sí. El C, de ungimiento o humillación. Este es David. Fue ungido y el siguiente día que lo ungieron a cuidar las ovejas fue mucha. Allá otra vez. Lo mandé saber cuánto tiempo. Y hasta que los súbditos del rey Saúl se dieron cuenta que era un muchachito que pasaba pastoreando las ovejas, pero cantándole al Señor con su arpa. Se daba unas elevadas ahí que las ovejas ángeles las cuidaban. Fíjate, y él pegado, metido en el cielo. Y entonces en el momento de que Saúl dejó que el Espíritu del Señor, porque apagó el Espíritu del Señor y vino un espíritu inmundo a dañarlo. Entonces, David pasó un tiempo no solamente siendo ya llamado rey, como sirviente de Saúl. Y después de eso, Saúl decide volárselo. Pero como tenía la protección divina, el Señor le avisaba, andate porque te va a pasar esto y esto. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Claro. Que anduvo David. Ok, entonces del ungimiento a humillación. Él se humilló, no queriendo ni siquiera volarse al viejo de Saúl, aunque lo tuvo en sus manos. En segundo Samuel, triunfo de David. Hubo 20 años de bendición. Fue rey sobre Judá 7 años, ¿recuerdan ustedes? Sí. Y después reinó sobre Israel completo por 33 años. Fueron 40 años el total de reinado de David. Sufrimiento de David, 20 años de juicio, fíjense, porque 20 años fueron de humillación delante del Señor. Y luego la caída de David, perdón y castigo. Y escenas finales. Ok, de eso trata el bosquejo. De esto ustedes ya conocen bastante, así que pasamos al siguiente. Primero Samuel entreteje la historia de Elí, Saúl y David. Ese es el primero libro de Samuel. A los tres, al sacerdote, al primer rey, y al rey malo y al rey bueno. Registra su nacimiento, dedicación a Dios, preservación. Permítanme. Me mandó un mensaje este chonche. Dice la autorización de actualización. Ha fallado, no sé qué. Bueno, sigamos, no le hagamos caso. Entonces, el registro de su nacimiento, dedicación a Dios, preservación y llamado al ministerio. Eso registra el libro de Elí, ¿verdad? De Samuel, perdón, de Samuel. Como el primer profeta fue usado por Dios para dirigir a Israel al arrepentimiento. Ustedes saben que la función del profeta no es que te digan que te vas a sacar la lotería mañana, ¿verdad? Un pobre que les contaba ya a ustedes de un pobre hermano que fue un grupo discipulado mío y no sé si les conté esa historia. Y como creció mucho como constructor, el gobierno le llegó a deber un poquito de plata, 700 millones. Fíjate vos. Y entonces cuando vieron los otros constructores que estaban arriba, que iba creciendo mucho, lo metieron al bote. Se las idearon, compraron voluntades y al bote, pues. Pasó ahí 2 años. Y todavía no le han pagado al hermano. Ya está con libertad restringida,
¿verdad? Estando en su casa de paz. Pero no le han pagado el dinero, muchacho. Entonces, ¿qué pasó? El primer profeta fue usado para dirigir a Israel al arrepentimiento y a que regrese a Dios. La función de los profetas, pero el cuento que le estaba diciendo del hermano es que vino un profeta de Argentina. Pues y le dicen, pues mira, che, vos vas a salir de al final de este año, el primer año que estaba preso, al final de este año, y te van a pagar hasta el último centavo que te deben. Y como aquel, con un creyente nuevo, ¿verdad? Con su avión, su helicóptero y todo, lo mandaba a traer lo mandaba al lugar donde fuera en su helicóptero. Y con buenas ofrendas también para él, ¿verdad? Entonces, y pasó un año, nada. Al final del segundo año, salió con libertad así restringida. Y no le han pagado ni un centavo. Ahora, el profeta ese, ¿será un profeta realmente de Dios o interesado en las monedas? Y así hay muchos que te dicen, mira, pues te va a pasar tal cosa y que no sé qué, y mi profecía vale tanto. Hay gente que hace eso. Aunque nos parezca raro, pero hay gente que hace eso. Ahora, ¿cuál es la función del profeta? Es hablar de parte de Dios y volverlos de su pecado al arrepentimiento. Esa es la verdadera función. Y es lo que hizo el primer profeta de Israel. Y a que regrese a Dios. Se volvieron eficientes los instrumentos musicales. Él instaló a través de David el uso de los instrumentos musicales, ¿recuerdan? Se considera el último juez y primer profeta de la historia. Último juez y primer profeta. Ungió a Saúl como primer rey de Israel. Cuando Saúl rechazó al Señor, ungió a David para ser rey de Israel. Era un hombre de oración y constantemente intercedía por su pueblo. Ok. 5 cosas especiales tiene Saúl: su elección, su reinado, rechazo y celos hacia David, temperamento melancólico y su final en su muerte. ¿Recuerdan eso? Que murió en una batalla con 2 de sus hijos. David abarca la historia de su elección y unción, cuando Dios declara que él mira el corazón del hombre y no la apariencia externa. ¿Recuerdan ustedes cuando Samuel fue a ungirlo? Fue al último que le mostraron. Fíjate que le mostraron 7, pero galanes los hipotes, porque Saúl era bellísimo, dicen, y era enorme, bien dado. Solo en el gimnasio pasaban los cheros estos y apantallaron a Samuel cuando le pasaron al primero. Definitivamente este debe ser, porque se parecía mucho a Saúl. Y entonces, y el Señor le dijo, no es este. Vino el segundo y dijo, pues entonces es este, tampoco. Y vino así los 7, y le dijo el Señor, no, ninguno de estos es este. Y mira, le dice el profeta, ¿tienes algún otro hijo? Sí, le dije, más chiquito, pero ese anda trabajando. Los otros 7 estaban ahí viendo televisión en la casa. Y el Señor busca a la gente ocupada. ¿Se dan cuenta de eso? Tiene que repartir su agenda en muchas cosas. Pero el Señor ahí es donde da. Donde vos sos una persona ocupada y que Él mira un corazón dispuesto para Él, aún en medio de esta situación. Ok. Entonces, David abarca la historia esa. Y el Señor le dice, yo no miro la apariencia, sino miro el corazón. Ok. Registra su servicio a Saúl y a Israel. Su victoria contra Goliat. Recuerdan esa victoria, ¿verdad? Amistad y pacto con Jonatán. Huida a causa de Saúl y su vida errante en el exilio. Hasta se tuvo que fingir loco en un país para que no lo mataran. David era pastor. Impacta su declaración de confianza en Dios. ¿Recuerdan cómo narra sus historias de pastor? Enfrentó a Goliat. Esta suprema confianza en Dios marca la diferencia entre él y Saúl. Saúl comenzó a confiar en su fuerza, pero David
confiaba siempre en Dios. Recuerdan que David siempre le consultaba al Señor, cualquier cosa que iba a hacer, le consultaba al Señor. Mira, Señor, ¿salgo contra estos bandidos o no? El Señor le decía no. Sí, ahora vas a salir, sal que lo voy a entregar en tu mano. Después le decía, aquí viene otro grupo. No, aquí no salgas. Vas a poner emboscadas alrededor y cuando oigas un ruido sobre las balsameras, ahí me los estoy volando yo. Ahí salí porque ya están derrotados. Y así hacía David. Excepto con la mujer aquella, recuerdan que la vio la mujer de Urías. Ahí le falló al Señor. Ahí no le preguntó, Señor, ¿debo tomar a esta mujer? Pues claro que no, ¿verdad? Ok. Y lo agarró el pecado cuando estaba de ocioso, ¿recuerdan? Por eso la gente ociosa es un pasto terrible para Satanás. Ok. David era pastor. Bueno. Segundo Samuel comprende un periodo de 40 años. Registra la elección y coronación de David por Dios. Título de David, triunfo de David en su reino, debido a la bendición de Dios. También el pecado y vergüenza de David y su restauración después de la rebelión de su hijo Absalón. ¿Recuerdan la vida triste que pasó después de 20 años de reinar agradando al Señor? Comienza la vida triste de este rey. Un hijo se fue a acostar con una hija de él. Y el otro hijo mató a este muchacho. Y ese otro hijo, que era un peludo, quiso volarse del trono a David, a su papá. Y el Señor se lo dejó colgado ahí en un árbol, entre las arboledas, que venía con un mulo. En fin, eso ya ustedes lo conocen. Ok, entonces vamos más adelante. Ahí miran un muchachito mero buzo, ¿verdad? ¿Quién sería ese? ¿A quién se parece? A David, era rubio, ¿verdad? Y era bonito, ese no se mira bonito. Pero, ¿qué está haciendo ahí el cipote este? Esquivando una lanza. Una lanza que le había tirado el bandido de Saúl para volárselo. Pero el cipote era una liebre para hacerse los quites. Ok. Entonces encontramos principios espirituales. Esperando el tiempo de Dios. Principios espirituales que vemos ahí. David esperó el tiempo de Dios para estar en el trono de Israel. La persona usada por Dios. Saúl empezó bien, pero terminó mal, a causa de la desobediencia y orgullo. ¿Recuerdan que les dije eso? Sí. David es el tipo de hombre que Dios busca, carácter y corazón que Dios deseaba. David tenía una fuerte vida devocional. Buscaba agradar a Dios en todo lo que hacía. Aunque pecó, no endureció su corazón como Saúl, sino que se arrepintió. ¿Recuerdan? Cuando el profeta lo fue a encarar por el pecado. Ok. C. Camino al éxito. Tenía que encontrar la escuela de Dios de disciplina y entrenamiento. El Señor lo hizo. Él lo entrenó para que fuera un rey eficiente. Camino de pruebas y tribulaciones que mostraron su valor y fuerza de carácter. ¿No les parece parecido, no les parece similar al camino de nosotros? El Señor nos prueba todo el tiempo. El Señor probó a José, ¿recuerdan? En Egipto. Y lo llevó por un camino de pedregoso hasta ponerlo como segundo del país más grande de la tierra en ese tiempo, más poderoso. Ok. Entonces, ese entrenamiento sufrió David. Y ese es el entrenamiento que nosotros pasamos. De repente nos llegan cosas, hermanos, que no nos imaginamos. Yo paso pruebas muy fuertes, casi siempre. Pero el Señor, yo trato de no apartarme del Señor, porque Él me saca de todas. Yo creo que la vida de ustedes es similar, porque somos de la misma pasta, ¿verdad? Amén. David es el tipo, ok.
estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios y recibir lo que Dios le había prometido, pero a la manera del Señor, no a la manera de él. Ajá. Porque nosotros decimos, bueno, el Señor me va a prosperar y nos tiramos ahí a acostarnos en una cama y que el Señor nos prospere, pues. No es así la cosa, muchachos. Es a la manera del Señor como nosotros tenemos que caminar, como dice la palabra. Amén. Cumpliendo con las responsabilidades familiares, David falló en su responsabilidad con su familia. Él se entregó tanto a salvar a Israel que descuidó a los hipotes, ¿verdad? Les dejó que hicieran lo que ellos quisieran. Y entonces ahí fue donde él fracasó con su familia. El trabajo a Dios no debe convertirse en una excusa para ser negligentes con nuestra familia. Responsabilidad, nuestra primera responsabilidad, que es, nosotros tenemos que tener nuestra iglesita, es en la casa, allí. Mi familia es parte de mis servicios, de mi servicio y responsabilidad hacia Dios. Yo tengo Tendría que escritura de que si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? La casa de Dios. Entonces tiene que comenzar por la casa y entregarle cuentas al Señor. Nosotros tenemos que entregarle cuentas al Señor por nuestros hijos. Es una gran responsabilidad tener hijos. Qué bueno que solo tuviste una. Por de pronto vos, Ronald, vos solo 4, Danilo. Mira, estoy más cerca de nietos que de tener un segundo hijo. Bueno, todavía están en tiempo, muchachos. Adelante. Bueno, aquí encontramos otro cuadro ilustrativo que nos va a dar paso a al siguiente cuadro. Primero de Samuel. Se llama Samuel o llamado por Dios. Recuerden que es un llamado directo. Desde que nació, solo lo destetó la cipota y se lo llevó al Señor. Qué responsabilidad de su promesa. Le llama también el primer libro de Reyes, libro de la monarquía, libro de la transición. Y eso se ajustan a lo que pasó en el primero de Samuel. El autor fue probablemente Samuel, completado por el profeta Natán, Natán y Gad. ¿Se acuerdan qué hizo Natán en la vida de David? Lo confrontó por el pecado con Samuel. Exactamente, es un profeta valiente. Y David no era chichi, no era fácil para dominarlo. Sí. Le hablaba a Dios, ahí se derretía. Sí, él sabía el problema de la mujer de Urías. Se lo sabía totalmente. Y seguramente David lo había hecho en secreto. Pero para Dios no hay secretos. Él entiende los pensamientos más ocultos de nuestro corazón. Las palabras clave: Saúl, David, Samuel, rey, sacerdote y profeta. Lo vamos a encontrar en ese libro. Ungido, orar, rechazó. El verso clave es primero de Samuel 12:23. ¿Alguien me lo puede encontrar, por favor? Primero de Samuel 12:23. Aquí lo tengo. Vaya, léemelo pues. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Imagínate qué decisión y qué compromiso el que tenía este profeta. Cosa seria, pues. Un país rebelde, él estaba encima de eso, no importaba cuáles fueran las dificultades que vinieran. Vamos adelante. El propósito es establecer el reino unido de Israel, establecer el cetro de Judá sobre David para preservar la línea santa hacia el Mesías. C. Darnos ejemplos de personajes buenos y malvados. Elí, ¿qué tipo de personaje era? Sí, malo, negligente. Otro malo que encuentran en esa lista, ¿cuál es? Saúl. Entonces hay dos personajes malos y dos buenos. Los buenos, Samuel y David. Ok, ese es el propósito del libro. El mensaje: la desobediencia trajo rechazo para el ungido. Elí y Saúl, ambos fracasaron. Un hombre de Dios
hombre de oración y constante intercesión por las necesidades del pueblo. Eso fue el profeta Samuel. El bosquejo. Samuel, de teocracia a monarquía, está en ese traslape, ¿verdad? Pasa de la teocracia a elegir rey. Saúl, de elección a rechazo. Recuerdan, ya lo dijimos. Él fue electo, pero rechazó la voluntad de Dios al elegir. David, de ungimiento a humillación, ya lo vimos también. Resumen, dividido en 3 secciones de acuerdo a los 3 personajes principales: Samuel, Saúl y David. Cada uno tiene su sección en este libro. Sacerdote, último de los jueces. Era sacerdote, último de los jueces, primero de los profetas. Unge al primer rey. Samuel continúa de teocracia a monarquía. Cristo es visto como nuestro profeta ungido, nuestro sacerdote, rey e intercesor, el único con derecho al cetro de Judá, al trono de David y al reino eterno de Israel. Imagínense que eso nos espera a nosotros, muchachos, estar en el reino eterno. Qué maravilloso. Y me entusiasma ver esas maravillas de Dios en nuestras vidas. El segundo libro de Samuel. Samuel, llamado de Dios. Segundo libro de Reyes, han sido los títulos. C, libro de la monarquía. Y D, libro del rey. Así le llaman, le dan los títulos al segundo de Samuel. Autor probablemente los profetas Natán y Gad. La fecha cubre aproximadamente 40 años, desde la coronación de David hasta su muerte. Escrito probablemente entre el 970 y 900 de Cristo. Palabra clave: rey, reyes, reino y David. Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Están ungiendo a David. No era cancha todavía. Ok. Frases clave. Delante del Señor, llamado del Señor. Verso clave 5:12. ¿Alguien me lo puede leer? Segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. 5:12. ¿Segundo de Samuel qué? 5:12. 5:12. Sí. Voy. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. Ahí vemos entonces, el Señor le abrió el entendimiento para que él supiera que todo lo que había pasado era un entrenamiento que había hecho y que había sido aprobado. El propósito es establecer el pacto davídico, el trono de la semilla y el reino. ¿Quién sería la semilla? David vendría siendo la simiente. Bueno, de David viene la simiente. Sí, entonces la simiente era Cristo, ¿verdad? Cristo. El trono de la simiente y el rey. B, registrar el reinado de David con sus triunfos y pruebas. Ustedes saben que todo está escrito. Todo está escrito. ¿Qué tal si nosotros nos escribieran en un libro las metidas de pata y que lo leyeran todos los hermanos? Por los siglos de los siglos. Seguro. Pero fíjense, muchachos, que cuando nos vayamos de la tierra, sí, el Señor nos va a sacar los trapitos al sol ahí. Insisto, todo está escrito en el libro de la vida. Pero están nuestros nombres, eso es lo lindo. Ahí que nos saquen los trapos y que nos limpien va a ser cosa seria. Pues pero otra. Ya está escrito, ¿verdad? Pues sí. Entonces, establecer el pacto davídico, el trono de la semilla y el reino. Registrar el reinado de David con sus triunfos y pruebas. Mensaje: paciencia y dependencia de Dios para alcanzar el cumplimiento de las promesas. David pasó por la humillación y luego exaltación para ser rey. Él pasó por todo eso. No fue que hoy le dijeron a don Ronald: mira, vos vas a ser presidente de Guatemala mañana. Y pasa un buen tiempo que te persigue aquel otro. Y vas a decir: no, eso quizás no era cierto.
Entonces, el rey, David pasó por la paciencia y dependencia de Dios. Eso es lo importante para alcanzar el cumplimiento de la promesa. Nosotros tenemos que pasar así, ser dependientes de Dios. Como dice Proverbios 3, 5 y 6, ¿se recuerda? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos tenerlo siempre presente. ¿Ok? La obediencia trae bendición para los que son parte del pacto con Dios. Ustedes y yo estamos en el pacto, ¿verdad? Entonces, seamos obedientes al Señor en el capítulo Filipenses capítulo 7. Habla de la humillación del Señor, pero Él fue obediente hasta la muerte y fue elevado hasta lo sumo, ¿verdad? Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero Él fue obediente hasta la muerte. El pecado perdonado a veces es todavía castigado. En el caso de David le perdonaron el pecado, pero se las dio a palitos después. ¿Se acuerdan? Cierto. Bien. No sé si quieren escuchar esta cancioncita o seguimos. ¿Vas a cantar? ¿Sí? ¿O quieren que sigamos? No se han aburrido todavía, muchachos. Yo estoy bien. No, ¿Seguimos? Bien. No escuchamos la canción. Bye. sigamos. Bueno. Ahora, el bosquejo. Triunfo de David. Recuerden que eran 20 años de bendición. David reina sobre Judá, rey sobre todo Israel. Lo segundo, pruebas de David, 20 años de juicio, caída de David, perdón y castigo, escena de cierre. Resumen, una biografía de David mostrado como el ungido político y rey religioso. Recuerden que él era un hombre que escribió los salmos, ¿verdad? Y él en los salmos pone una guía pero poderosa para cualquier cristiano. Es maravilloso lo que nos enseña David ahí. Entonces, el orden de la adoración, él lo instaló, mostrado en los salmos. Obedeció el pacto. ¿Se acuerdan que él instaló 24 órdenes sacerdotales? Entonces, ahí en el templo había adoración y alabanza las 24 horas, con 24 órdenes sacerdotales. Era algo maravilloso. Ok. Obedeció el pacto. Siempre inquirió delante del Señor. Siempre le consultó. Único libro que registra la caída de David y sus trágicas consecuencias. Cristo visto como el hijo de David, el gran rey David. El pacto davídico es el pacto del Mesías como el máximo político, rey, religioso, sacerdote y gobernante del mundo. Así se ve allí en el libro. Vamos a ver algo más. Primero y segundo reyes. El Reino Unido es el establecimiento del reino, la gloria del reino. El reino davídico, dividido, perdón, es una turbulencia del reino, decadencia del reino. En Primeros Reyes encontramos David, rey de Israel, gloria de Salomón, templo construido y consagrado, bendiciones por obediencia, crecimiento de la apostasía, división del reino. Eso le pasó en el reino de este muchacho que está ahí. Se llamaba Saúl. No, ¿cómo se llamaba? Salomón, ¿verdad? Salomón. Y se vestía con sus trajecitos caros, este muchacho. Segundo Reyes cierra con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí entraron los bandidos enemigos del pueblo. Vergüenza de Joaquín. El templo profanado y destruido. Termina con juicio por desobediencia. Siempre la desobediencia es la que trae juicio. Consecuencias de la apostasía. Termina con los dos reinos destruidos. El reino bajo Salomón registra su alta prosperidad y gloria. Oigan esto. Su división y declinamiento comparando los reyes
hallamos Saúl fue malo, independiente de Dios e hipócrita. David fue bueno con un corazón conforme al corazón de Dios. Reinó por Dios sobre su pueblo. Salomón, una mezcla de bien y mal, se inclinó hacia Dios y hacia la idolatría. Ya vimos algo de esto, ¿verdad? Hablamos algo de esto, Sí. porque él se inclinó hacia la idolatría. El declinamiento del reino de Salomón. Fue el rey más sabio y rico sobre la tierra. La prosperidad terrenal, poder son siempre un gran peligro para el hombre. Salomón vivió rodeado de mucha gloria externa, honor y poder. Esto lo llevó a tener un espíritu de orgullo. Ese espíritu está mal ahí, mucha, es un con minúscula. Se me fue el teclazo. Un espíritu de orgullo y autosatisfacción. Es decir, se concentró en él, en comprar caballos, cuando recuerden que el Señor había dicho que eran mulos los que debían tener los reyes. Él compró caballos de Egipto, se alió con todos los reyes enemigos, se trajo a las hipotas más lindas para que tuviera 700 reinas, imagínense ustedes, eran escogidas realmente. Esto lo llevó a copiar a todas las naciones vecinas. Sus muchas esposas lo alejaron de su reverencia a Dios hacia dioses falsos. Comprometió la adoración de Jehová al tolerar la adoración a los ídolos. Qué triste. Los profetas de Israel. Vamos a ir corriendo un poco. Los profetas. El libro de Reyes se caracteriza por la actividad de los profetas de Dios. Recuerdan que los profetas eran consejeros de los reyes, ¿verdad? En Jueces, Dios reinaba sobre Israel a través de jueces. Con Samuel, ante el fracaso de los jueces y del sacerdocio del Señor, revivió el espíritu de profecía y sacerdocio. El Señor revivió el espíritu de profecía y el crecimiento de la revelación profética. Se instala el tiempo de la monarquía. Recuerden que en este tiempo los profetas dieron profecías tan profundas como, por ejemplo, el profeta Isaías. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 53 de Isaías? Sí. ¿De qué habla? Totalmente. No es en el que habla de hijo nos es dado. No. No. 53 habla de toda la historia del ministerio terrenal del Señor, que cómo lo llevaron a la cruz, cómo llevó nuestros pecados. Habla de eso. Ajá. Entonces, es decir, a Isaías, a los profetas les daban cosas tan profundas. Y por eso el Señor, cuando habla de él, dice, toda mi historia está contenida en los leyes de los profetas. Y al profeta Isaías lo cita con alguna frecuencia. La administración de Samuel protegió a Israel de sus enemigos y sus oraciones aseguraron el favor y bendición de Dios para el pueblo. Un hombre de oración, de clamor. Bajo el reino de David, el profeta Natán vino primeramente para animar a David en la construcción del templo, ¿recuerdan eso? Ajá. Y luego para reprender al rey David por su pecado con Betsabé. Fue grave la cosa. Qué duro, ¿verdad? Esas caídas que tuvo David. Bueno, este asunto ya no me quiere dar más, muchachos. Creo que ya se terminó todo ahí. Ok. Entonces, quedamos ahí. No sé si se terminó la presentación. Sí. No sé si ya me terminaron los trabajitos que les dejé, mucha. Y yo lo que tengo es el resumen de los libros históricos, pero también había que hacer un resumen de Samuel. Sí. Sí, ese tengo que terminar todavía ahorita. Y les dije que me expusieran unas partes, ¿verdad? Hoy. Fíjate, sí. Pastor, que a mí no me dijeron nada. Ok. Perdón de veras, pero... Está bien. No,
pero siempre tenés Francisco, preguntarle a Francisco qué es lo que les corresponde hacer a ustedes dos. Fíjate que él no me contestó, por eso me molesté un poco con él, porque no me pudo decir nada hasta un día que me escribió algo, porque él estaba en sesiones, él está en Tuxtla y eso nos complica la comunicación. La comunicación. Ok. Entonces, mira, siempre escribirle y que te cuente qué es lo que les corresponde a ustedes. Porque partimos en dos el trabajo. Tú, Danilo, estás con Jennifer, ¿verdad? Correcto. Entonces, Ok. A mí no me dijo nada a él, pero le voy a hablar al nomás terminar. escribile. Bueno, no sé en qué actividad estará él, que no pudo estar hoy, pero le voy a hablar para que nos pongamos al día, pues. Vaya, porque ahora tengo otro trabajo para ustedes. Entonces, miren, vamos a dejar por la cuestión de la hora que yo me atrasé, vamos a dejar la presentación que ustedes tenían para el próximo. Bien. Entonces ahí, no, miren, por el tiempo, ustedes no vayan a asustarse hoy, no se vayan a asustar, porque yo les recibo, de todas maneras terminamos la otra semana, yo se los recibo conforme ustedes vayan pudiendo mandármelo. Ok, Yo gracias, sé que pastor. ustedes son personas ocupadas y no lo voy a coger del cuello por eso. Gracias, gracias. ¿Ok? Entonces, tu parte, Danilo, también, ¿verdad? Con Jennifer. Sí, esa parte sí ya la tengo hecha. Lo que me falta es el resumen de Samuel. Ok, entonces mira, vamos a hacer algo. Me lo presentan, me lo mandan al correo, ¿verdad? Tienen mi correo. Sí. Sí, Ok. sí, correcto. Sí. Por favor, me lo mandan al correo. Y la presentación hablada la hacemos al principio de la clase próxima, del próximo sábado. Ok. Ok. Por favor, ponete de Está bien. acuerdo con Francisco porque ahí tienen que estar los dos. Ok, le voy a hablar. Y otra cosa, pastor, no nos puedes pasar esto de hoy, este resumen. PowerPoint, ¿no? ¿Nos lo Sí, puedes pasar al WhatsApp? te lo paso. Yo se los paso. Sí. Con mucho gusto. Ahí que tu hija te diga o Sí, que mi Luisito. hija me diga, mi hija va a venir otro rato, entonces Bueno. y yo se los paso con todo gusto, porque eso Okay. está bien simplificado. Está bien sucinto y está muy Sí, bien. sí. Muy bonito. Ok, entonces para el próximo, anoten por favor. Ajá. Ronald, vas a ir con Jennifer. Ok. Lo que me vas a traer es un resumen de primero y segundo de Crónicas. Está esto en la página 65 de su documento. Ok. Ahí lo buscas, ¿oíste? Resumen de Crónicas, ¿verdad? Y de Crónica. Eso de primero y segundo de Crónicas. Me lo traen, me lo mandan, no sé si lo hicieran mejor hablado o prefieren mandármelo escrito. Mira, yo prefiero hablar porque me cuesta la escritura, pero tú mandas, pastor. Ok, háganlo hablado, pues. Entonces van a tener dos presentaciones la próxima. Este se lo voy a pedir al final de la presentación mía. Y el primero, la primera presentación va a ser 5 minutos por persona. Eso cuando comencemos el tema del próximo sábado. Ok. Va a haber una inclusión fuerte de ustedes. Del resumen del trabajo de la semana pasada, me van a hablar 5 minutos cada uno. Ok. De este me van a hablar 3 minutos cada uno. Ok. Entonces, ahora tú vas a ir con Francisco, Danilo. Ok. Y sacarle ahí mira cómo le jala las orejas a Francisco para que trabaje contigo, ¿viste? Ok. Y van a hacerme una exposición de la página 70. Que es la historia de la línea de David y el reino de Judá a la proclamación de Ciro. Entonces, y ahí está en la página 70, solo la página 70. Me van a hacer una presentación de 3 minutos cada uno. ¿No nos confundimos mucha? No. Yo voy con Jennifer 3 minutos cada uno en primera y segunda de Crónicas.
Sí, y Ajá. Y en el la- anterior con Francisco, al principio, 5 minutos sí, cada correcto, uno. 5 minutos Ajá, cada uno. sí. Yo Correcto, creo que nos tocó, ahorita le pregunté, ahorita me escribió, dice que es el libro de jueces, creo. correcto. Pues, Resumen del libro de jueces. sí. Sí, Yo había dicho Samuel, me equivoqué. Ah, bueno. Ok. Entonces, estamos, ¿verdad? Estamos ya firmes, estamos entendidos. perfecto. Si ahora quieren escuchar ustedes la canción, se la pongo. ¿Quieren ¿Cuál uno era la canción? quieren Está una que les bien. o uno que les despierte? Tenían dos. Yo necesito algo más alegre, no una así cortavenas, ¿no? Oigan, ustedes le pueden poner el inicio de la primera y de la segunda, ahí me dicen cuál les parece. Ajá. La primera es de aquel cantante que murió, Ah, sí, de sí, que Melgar. era, ya no soy esclavo, creo que era, ¿verdad? De Exacto, Julio. sí, Julio Melgar. Si les Ujú. parece esa, la segunda es eh, Yo quiero ser un adorador de aquel mexicano. ¿Cómo se llama este? ¿Quién- Marco quién? Witt. ¿Cuál Mm, prefieren De oír? Marco Witt. Yo prefiero la de Julio. Vaya. Y tú la de Marco Witt. Se van a gustar porque de los Pues dos sí, les voy a poner. está bueno. Evita, me voy a ver. Aquí. Ah, no, hombre, las caras de ustedes me aparecieron muchas. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo esta cosa? Voy a ver cómo manejo esta cosa. ¿Qué me cuesta este chunche, mucha? Ahí están ustedes. Voy a ver la pestañita donde da y ahí está el doctor también ya. Sí. sí, sí. A ver si no nos regaña por estar oyendo música. Vamos a ver, está aquí. Aquí está, aquí está. No, hombre, no me aparece. Permíteme aquí. A ver si está aquí. Pero ustedes se bañaron hoy, muchachos, eso es lo bueno. Sí, Ya quiere llover, ya, y aquí ya está lloviendo otra aquí vez. está lloviendo otra vez. Ay, pues hay que salir al patio. Sí. Bañada gratis. Espérate aquí. Eh, ¿Qué pasa con esto? El chulo de Maduro me salió aquí. Imagínate. Vamos a ver. Lo que no encuentro, ¿qué apacharle ahí para que suene? Tiene que tener no, no tiene un triangulito ahí En ¿no? medio de la canción, fíjate que no la tiene vos. No, es que es una imagen eso, por los puntitos que se ven en las esquinas y a la mitad, pareciera que es una imagen lo que Es hay solo ahí. un título, sí. Sí, Ah, solo es una imagen. ¿dónde Sí, apacho ahí para que me salga, que me quite eso, muchacho? ahí no son, esa pantalla no, solo es como un título, como dice Ronald. Sí, es cierto, un título. Sí, porque ahí, se ve que es una imagen, porque ahí está pegada nada más. Ajá, sí. Pero ¿dónde es que le apacho para que se me aparte eso? El archivo de la música, buscarlo, es otro. Está aparte Eso, de la presentación PowerPoint. Ujú. ¿cómo se llama vos? Eh, no soy esclavo. No, pero ¿dónde se puede ver? Dime. Voy a ver aquí. A ver si no se ve usted Luis, ayúdanos. Ahí está sonando ya algo. Ese Julio. está sonando mal, ¿verdad? No, está bien. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
fui escogido en ti, me llamo el amor, tú me conocí, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad, fuegos liberados, tentaduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé
que yo soy su hijo y él es mi padre. Y mi padre me ama, él dice para que yo camine. Cuando el rojo empezó, debes cantar sin cantaré. Yo soy hijo de Dios, por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, terminamos con esto. Gracias. No sé si tienes alguna sugerencia, Luisito. Buenas tardes. Solo que sepas usar tu computadora. No, te amo mucho, Daniel. No te creo que me pases la licuadora, ¿sí vos? No, vos las manejas bien bonitas, Gracias, hermano, porque si no, no me aparece el otro sábado. Fíjate vos que estoy grabando, eso les escribí desde que dijeron buenas tardes todos, porque lo voy a subir a YouTube. Oh, esto ya. ¿Quieres seguir alabándole, hermano? Sí, hombre, quitarlo ahí porque no sé cómo quitarlo. Lo voy a quitar y se lo voy a mandar. Voy a subir toda la clase al WhatsApp para que ustedes tengan eso y que Jennifer y él lo puedan ver la clase y no tienen, así no hacen retroalimentación. Básicamente solo las tareas, ¿verdad? Excelente. Estamos entonces, Luisito, gracias. Yo iba a hacer eso, pero podés. Ahí estamos. Entonces, cuando tú digas, hermano. Ya salimos. Amén. Oramos. Padre amado, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has permitido este tiempo estudiando tu palabra. Gracias, yo te ruego, Señor, que esta palabra haya quedado impresa en el corazón de mis hermanos y que podamos, a través de las enseñanzas, Señor, de esta preparación, ser mejores cristianos, ser mejores discípulos tuyos, Señor, para que podamos verdaderamente desempeñar el rol para el cual tú nos has enviado, la gran comisión que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Yo te ruego que bendigas a Luisito, que bendigas a Ronald, que bendigas a Danilo, a Francisco, a Jennifer, a todos, Señor, conforme a tu misericordia. Que tu mano de amor y de bondad no se aparte de ellos y de sus familias, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que seamos librados de toda trampa del enemigo y de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mis amados. Entonces,